Muy buenas noches, muchas gracias por la sintonía. Esto es Estructuras. Estamos aquí en BTV los domingos a las 8 de la noche y también estamos los viernes a las 7 de la noche en Punta Cana TV. Y puedes seguirnos, claro, en nuestras redes y vernos en nuestro canal de YouTube, Estructuras en TV. Juan Miguel Castillo Roldán y una servidora, Leila Mejía. ¿Cómo estás, ¿Todo Leila? bien? Feliz de estar de regreso, como todos los domingos. Buenas noches. Tenemos un súper invitado que nuestra madre va a estar muy contenta porque ella es la fan número Sí. uno que él tiene. Ella mandó un mensaje que me lo saludan, que ese es mío. Claro, yo sé. Ella dice que ella se va a levantar a votar solamente por Ito Bisonó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. La verdad que estoy aquí muy satisfecho de poder compartir con ustedes este rato y de enviarle un gran abrazo de afecto a tu mamá y a tu papá también. Enfóquenlo bien cuando dice eso. Sí, que mi mamá se emociona, se pone contenta. Completadita con que se le vea. Parte de lo que más nos gusta a toda nuestra familia, y me incluyo, de tus propuestas, tienen que ver con el tema migratorio. Tú tienes un enfoque muy nacionalista, muy en beneficio de la patria. Y creo que en estos días, recientemente, hiciste una nueva propuesta. Háblame de eso, de lo que planteas sobre esos temas. Sí, sabe que le comento algo que es en base también a lo que le he estado pidiendo humildemente a los dominicanos en cuanto a ponerle atención a quienes le piden la confianza y el voto, es que lo investiguen, que vean sus antecedentes, sus ideas, sus propuestas, porque es muy fácil en época de campaña buscar los aplausos del momento. Bueno, ahora Haití está en un momento de convulsión y seguro que los que aspiran a la presidencia se estarán pronunciando sobre eso. Pero otros, en lo que yo me incluyo, tenemos una vida escribiendo, fijando nuestras posiciones sobre lo que son los flujos migratorios, no solamente de República Dominicana, sino también del mundo. Y digo eso porque así se sabe con una coherencia qué esperar de aquellos que piden la confianza y el voto. En estos días estaba en una entrevista en un periódico y bueno, me preguntan de migración y le digo, es sencillo. En el 2008, en un periódico de circulación nacional, escribí un libro. Ese libro, escribí un artículo y ese artículo llevó a una recopilación que se hizo un libro, Visión de Nación, reflexiones de un político. Y entonces le digo, ahí está ese artículo del 2008 en un periódico de circulación nacional y ahí están mis ideas, que son las mismas de ahora. Y se habla de tolerancia cero a la inmigración ilegal por un asunto sencillo, no es en contra de los haitianos en este caso. Es que nosotros tenemos que tener seguridad, conocimiento, regulación de quién está en nuestro territorio, Claro. como lo hacen los Estados Unidos. Como lo hace el propio Haití, cuando tú vas allá tiene que ser con una visa, como lo hace Chile, como lo hace España. O sea, no estamos hablando aquí de una situación ni extrema, ni una situación propia solamente nuestra. Ahora, ya con una responsabilidad nacionalista de dominicano, patriótica, si nosotros tenemos limitaciones, por ejemplo en salud, donde solamente se está invirtiendo el 1.5%, y en los países donde la salud es aceptable, es un 6%, un 5 y un 6%. Imagínate si además la saturamos con... En República Dominicana saturarla con otros seres humanos, porque lo son, si llegan a la puerta de un hospital hay que atenderlo, pero imagínense que nosotros anduviésemos recogiendo hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos, que hay mucha pobreza. O sea, por eso menciono esos países, ¿verdad? Claro. Y además de eso los haitianos, y le quitamos la poca posibilidad de salud que tienen los dominicanos para entonces repartirla con ella. Nadie tiene nada. Y lo de aquí, bien o mal, cuando compran una botellita de agua, cuando pagan un motoconcho, cuando compran un café, que muchas veces el dominicano, como no llena un formulario, cree que no paga impuestos. Está pagando sus impuestos y ese 1.5 del PIB es parte de ese impuesto que pagan. Y le vamos a negar la salud porque de una manera irresponsable la estamos sirviendo a extranjeros. Entonces, nuestra propuesta va muy claro en un control de la frontera, un control donde se especialice, se supervise,
se apoye, se institucionalice la fuerza que tienen que controlar la frontera en todo el sentido de la palabra, nuestras instituciones. Porque de ahí pasa no solamente la inmigración ilegal, pasan las drogas, pasan las armas, pasa el comercio ilícito, pasan las enfermedades, y pasan las inmigraciones ilegales. Cólera, malaria, que van ya han pasado. Desde el flujo de personas hasta aquellas que vienen solamente a ocupar la cama de las dominicanas y los dominicanos para volver a su país. Claro, lo cierto es que el tema de del presupuesto que se invierte en salud de población extranjera, algunos medios de comunicación se han hecho eco de la cantidad de miles de millones de pesos que se invierten en el sector salud, precisamente para eso, para personas de nacionalidad extranjera. Y de igual forma, el tema de las parturientas haitianas que vienen acá, y hay hospitales que tienen a veces de cada 10 partos, a veces más de 4 o 5, y precisamente son fronterizas más todavía, de personas que son nacionalidad haitiana. Ahora, hay una cosa que yo quisiera saber, y es lo siguiente. Hemos visto que en el panorama político muchos candidatos y precandidatos se han colocado a conveniencia el tema de los debates de migración de nacionalidad, y a veces el que ayer atacaba la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, hoy la defiende. Aquel que defendía la competencia de la Corte en el año 99, hoy es más nacionalista del mundo. Es que estamos en campaña. Entonces, mi pregunta es, usted, en lo que hemos observado, ha mantenido un discurso coherente y consistente en ese tema. No hemos visto un vaivén, pero eso le ha costado malquerencia en el sector político. Sí, claro que sí. Casualmente entrando hoy aquí al programa, me encuentro con mi amigo Nova. Con Jesús. Y con otro señor que va saliendo con él. Que Sí, un doctor, un doctor, psicólogo que está en el programa. Exactamente. Y me dice el psicólogo, mire, no lo conocía y quiero darle las gracias porque en la ley de armas que usted propuso y le dio seguimiento en el Congreso, incluyeron los psicólogos. Así que, y digo yo, bueno, nosotros cuando queremos hacer una labor seria, legislativa, lo que hacemos es que nos asesoramos lo mejor posible. Claro. Y una ley que se debatió por 10 años tiene que tener algún componente cuando los organismos internacionales como la OEA, el Parlatino, el PNUD y embajadas, porque es un crimen transnacional, se ocupan. Eso no fue una decisión que yo dije, déjame ver quiénes son los psicólogos, yo no lo conozco. Ahora, tenemos a los psiquiatras, al colegio médico en contra, peleando, que debe ser otro, que ellos tienen que tener monopolio, que tienen que estar registrados en tal sitio. O sea, cuando tú tomas una decisión, el que se dedica a la política tiene que estar plenamente consciente que afecta a alguien cuando toma una decisión. Claro. Aún sea que pueda haber dos y en igual de condiciones, tú como quiera tienes que tomar una. Entonces, claro que sí. Si no nos aprobara ninguna ley. Obvio, pero las decisiones también de un gobernante. Me pasó también con el tema del aborto, de las 3 causales. Yo defiendo la vida, desde la concepción hasta la muerte. Yo respeto la posición del otro y defiendo que la puede externar. Pero en esto, el ciudadano puede estar seguro de lo que espera de mí, por lo menos, aunque no esté de acuerdo conmigo. Claro, Y en el 2010 yo me quedé prácticamente solo defendiendo el artículo 30, hoy 37 de la Constitución, de la vida. Pero ¿qué resulta? Que hoy muchos hasta se aprenden versículos de la Biblia y se suben a los púlpitos a recitarlo. No, y la mayoría y de se los arrodillan, dominicanos otros no van y se olvidan. arrodillan. Sí. En estos días fui a la Virgen de la Mercedes y nada más hubo uno que se arrodilló. Bueno, está bien, se respeta. ¿Y qué hace la iglesia? Incluso tratar de atraer a los que no han estado con ella y todo eso. Pero resulta que apoyan no leer la Biblia, apoyan la 3 causales. Y tú dices, pero aquí hay una incongruencia que de seguro que el que está fuera, detrás de la cámara y el pueblo, aunque no esté de acuerdo contigo, sabe que tú estás allantando. Yo creo que a eso tomando le cosas. podemos sumar lo de ideología de género, ¿verdad? Todo. A ese grupo de Ab- cosas que mencionaste. Absolutamente todo. Entonces, claro que sí, que cuando se toma una decisión, en un momento tú pareciera estar solo, pero yo estoy seguro que en tu plena convicción y después en el respeto de los demás, porque tú tienes una posición
coherente y firme, Claro. eso abona positivamente. ¿Quién te asesora con el tema de los anuncios? Porque tú tienes los mejores anuncios. O sea, sí, verdad. sí, los mejores Es anuncios, verdad. conecta con la juventud, con el segmento urbano. Tú eres la pámpara, como dicen, él es Como la dicen los pámpara. tigres, true, Sí, true. sí, sí, true. Tú eres la pámpara. Son tus hijos, tú mismo que te has metido Fíjate, en yo, esos grupos. lo primero es que disfruto muchísimo, porque tengo un grupo de jóvenes que nos rodean, que nos ayudan con sus ideas, que hacemos de intercambio, Sí. una guerra de ideas. Te dicen y lo que está de armamos moda, porque cosas. mira lo de la casa de papel, tú lo Claro. viste, chulísimo. Claro, así que eso no, de ninguna manera soy yo, eso se lo tengo que agradecer a los que me apoyan, a los que me asesoran, a los que van ocasionalmente, llevan sus ideas también. Y dicen, Pero tú "Esto lo es que hay". disfrutas, se te Lo nota. gozo muchísimo. Pero eso, Claro, es importante. En estos días con eso del motoconcho Ajá. y el taxi, el Uber Sí, y sí. eso, yo monto motor de siempre, o sea, pues eso es parte también, porque yo le digo a ellos, ustedes tienen idea, yo también, pero ¿y el actor? El actor es importante, Claro. ¿entiendes? Entonces, cuando hicimos el moto taxi, ¿verdad? Se me apagó 2 veces el motor. Con el pasajero atrás. Plena Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricard. Y yo ahí pateando mi motor Ay, mi porque no madre. prendía aquí. Porque usted sabe manejar motor. Claro, cómo no. Claro, eso no es nada. Y recuerdo también que usted fue a la peluquería esta luego del escándalo. Pero volvemos a lo mismo, hay que ser auténtico. Claro. Parte del éxito de ir a esa peluquería a Villa Vázquez, Sí. del contenido de una persona que trabajó 10 años la ley de armas y que el ministro de Seguridad, que es el ministro de Interior y Policía, dice que hay que investigarlo porque tiene un aire acondicionado. Que Abanico, es- no que- todo abanico. y yo había ido con Alfonso Rodríguez y habíamos grabado el tema del abanico. Pero ¿sabe por qué eso tenía más fuerza? Porque yo tengo 2 años haciendo un segmento público que lo pasamos en vivo en nuestras redes, Sí. donde yo voy a cualquier peluquería en el país completo en nuestros recorridos y cada 3 semanas me pelo en una peluquería diferente. ¿Por qué? Porque en las peluquerías, en las barberías, en los salones, hay un flujo de gente y el barbero oye, el barbero habla, ahí se congregan personas y entonces hay un intercambio. Yo me nutro de lo que piensa la gente Claro. y ellos además se quedan con la vivencia de quién soy yo y le comentan a los otros. Claro. En 2 años y apareció eso, bueno, pues entonces nosotros los agregamos Claro. y pudimos pegar. Tenemos partido ya. Y digo eso, yo te lo he preguntado como 5 veces, ¿verdad? O En más. cada o más. Sí. Porque en cada espacio en el que te he entrevistado ha sido varias veces y siempre te pregunto y dime, ya estamos muy cerca de la fecha. Son Sí, días pero que quedan. yo repito y repito, yo creo en el sistema de partidos fuertes. Lamentablemente en República Dominicana no lo hay. En República Dominicana hay partidos que ya se están agotando porque lo fundaron hombres que fueron referencia, pero que hace más de 20 años que todos murieron. Sí. Y esos partidos tradicionales han vivido de la memoria de esa gente que ya se agotó, porque la plataforma electoral, el 60% tiene menos de 40 años, o no lo conocieron, o no vivieron, o no le impactaron esas personas, y cuando le hablan de símbolos o colores, eso no significa mucho para ellos, más que las mismas caras, las mismas promesas, las mismas propuestas que ellos están viendo, pero su condición de ciudadano es peor. O sea, ¿qué tiene cuando ustedes se levantan? El amigo televidente, usted se levanta hoy en la mañana. Usted pensó en la Junta Central Electoral, en los algoritmos. Usted pensó. Depende si está en el PLD. No. Aún los PLDistas, cuando se levantaron, pensaron: tengo que llevar a mi hijo a la escuela, quién va a hacer la comida al mediodía, mi mamá, déjame visitarla porque tengo 2 días que no voy, cómo cierro el fin de mes, se acabó el gas. Este fin de semana le dije a mis hijos, o voy con mi esposa, que cumplimos aniversario para tal. O sea, los problemas del ciudadano son otros. Nosotros creemos, porque ese es nuestro oficio, que se está cayendo el mundo. Y que el problema es Que el todo gira candidato, alrededor de el políticos. senador, el diputado. No, Claro. el problema del ciudadano es la seguridad, la inmigración ilegal, su salud, el trabajo,
el problema del estudio de sus hijos y del trabajo después de sus propios hijos, cómo lo encamina, son otras cosas. La seguridad ciudadana también. Entonces, los partidos no se han actualizado, no han formado a los jóvenes, no han integrado a los jóvenes, y el resto de los partidos son partidos que han estado recostados de los partidos tradicionales. Sí, pero, dame un cargo, ayúdame con algo, dame un negocio. Igual, para mi mamá votar por ti, necesita tener una plataforma. O sea, cuando ella vaya a votar y quiera marcar tu cara, la va a tener. ¿Dónde la marca? La va a tener. Pero el preámbulo que le es dicho de los partidos es para decirle que no depende de mí. A mí la gente me pregunta, ¿cuándo tú te vas a decidir? Digo, bueno, si fuera por yo decidirme y lo tuviera ahí, lo hubiera decidido hace rato. Pero resulta que los partidos que hay están muy definidos, están uno esperando algo, otro esperando otras cosas, y los que están con una posición más dominante le ofrecen lo mismo a todos para tenerlo agarrado, de manera que no le hagan competencia a candidatos que le vamos a competir, claro, porque le vamos a competir, claro, pero no hay plazo que no se venza. Ni deuda que no se pague. Ni deuda que no se pague. Entonces el 27 de este mes es la fecha límite, y antes de esa fecha, como yo lo he dicho muchas veces, a conciencia y transparentemente lo que he narrado aquí, nosotros estaremos anunciando cuál será esa plataforma. Excelente. Dios delante. En cuanto a delincuencia común, tema de seguridad ciudadana, el tema de la ineficacia del Código Procesal Penal, de las instituciones del sistema de justicia, ¿cuál sería su propuesta para corregir todos esos males que tenemos? Muchas cosas juntas, me dijo. Sí, lo que pasa es que tengo poco tiempo y quiero meter... Fíjate, lo primero es, volvemos a la ley de armas. La ley de armas es la primera que tiene un cúmulo de pena, y la primera que lleva hasta los 40 años la condena. Yo creo que más que pensar en eso, tenemos que pensar, evitar que se llegue ahí, porque claro, nosotros no queremos ni muertos, ni asesinato, ni intención, claro, no, nosotros queremos una sociedad de oportunidades donde todo el mundo sea próspero y esté tranquilo. Entonces estamos hablando de economía también, estamos hablando de que si hay trabajo, el que tiene un trabajo y termina su trabajo y va a su casa a tomarse una cervecita, a ver a la novia, a estar con sus hijos, a pensar cambiar el carro, o dentro de 2 meses viene Navidad, ¿qué regalo voy a comprar? Que no tiene dinero, no puede pensar regalo, ¿entiendes? Entonces, si tienen un trabajo y la sociedad está contenta, hay menos atraco, hay menos involucramiento en droga. Si la sociedad tiene un poder judicial independiente, correcto, supervisado, seguido, no solamente por la contrapartida de los poderes que son independientes, sino por la misma sociedad civil, y hay justicia, y se aplica la justicia, entonces no hay impunidad. Es un conjunto de cosas que yo puedo decir que son 3 pilares: institucionalidad, trabajo y progreso. En cuanto a la ley de armas que tú has mencionado varias veces, que es idea tuya, ¿se está cumpliendo del todo? Se puede decir que va cumpliéndose. Yo he ido, por ejemplo, al Consejo en la Suprema Corte de Justicia a reclamar, porque veo en los periódicos, yo personalmente, y por escrito, o sea, tengo personalmente, de que cómo va a ser que un individuo, en Santiago fue el ejemplo, siendo un miembro de la seguridad municipal, con un arma automática, que no la puede tener un civil, hiere a una persona, y entonces le dan una fianza de 15,000 pesos. Primero es un arma de guerra, después hay un herido, después es ilegal también, y no hay ni en la ley anterior, que era la 36, ni en la actual esas posibilidades. ¿Cómo lo hacen? Cada vez que se incauta un 600 kilos de droga, como ayer, en estos días, ¿verdad? Hay siempre una ametralladora, pistola y esto, y entonces hablan de la droga, pero no hablan de la ley de armas. En los mejores casos, hablan de la ley de armas para entonces aplicarle efectivamente la ley, porque como no hay código penal actualizado por el tema de las 3 causales que este gobierno, ¿verdad? Y el partido de gobierno la han boicoteado 2 o 3 veces, entonces tienen que aplicar una ley que sí es efectiva, que es la ley de armas, y comienza entonces a adecuarse en el conocimiento. 135 años tiene este código, ¿verdad? Claro. Inalterable. Pero no solamente eso, miren, en estos días me llaman de Santiago un grupo de muchachos que practican paintball, y entonces traen unos... ¿Tú has hecho eso? Sí, hace muchos años, pero yo llegué a hacerlo. Sí. Traen unos
equipo de eso, pistola, ¿verdad? Y no Sí. sé qué cosa, porque no lo vi personalmente. Pero entonces se lo incautan, ¿verdad que sí? Y le mandan ese oficio. Lo incauta el J2 ¿Qué es lo que de dice? Lea, eso es una maravilla, para que ustedes se den cuenta. Dice un miembro del J2 Léele un poco al que la ley... Devuelto respetuosamente, he procedido a analizar el contenido del oficio consignado en el anexo. Si bien es cierto, el artículo 37 de la Ley 631/16 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, establece que es permitida la importación de armas de uso civil, deportiva y policial. El Ministerio de Defensa, con la plena facultad que le da la citada ley, Objeta la misma. Objeta la ley. ¿Pero por qué? Pero ¿y qué calidad tiene un ciudadano cualquiera para objetar una ley? Claro. yo no tenía eso. Objetó la ley. Y lo escriben. Sí. Por si quedaba alguna Y lo duda de que envían. estaba objetando la ley. está por Entonces, escrito. en ese país es que estamos viviendo. El país que viene, El mundo se está el acabando. país que nosotros tenemos que reconstruir en un país de institucionalidad, de respeto a todos los ciudadanos, para darle oportunidades, para que aquí haya confianza, para que el dominicano, principalmente el joven, se quiera quedar aquí a vivir y que nuestros mayores puedan terminar también su día en paz y tranquilidad. Hito, gracias por estar con nosotros, con Juan Miguel y conmigo, y la presidenta de tu fan club que está ahora mismo en la pantalla, ¿verdad? Nuestra madre. Lo mejor es que hoy vamos a hablar también sobre medio ambiente, que el tema se quedó, pero hoy vamos a tener un programa también sobre Pero medio entonces ambiente. permítame invitar a los amigos televidentes y a ustedes, Claro, @Ito y ahí verán nuestra 9 propuesta de eje temático que nosotros hemos colocado, terminamos ayer casualmente con la de migración, Instagram o Twitter, en todo. en todas las redes. Twitter, Instagram, @Ito Facebook, sí. Y ahí podrán ver que nuestra participación en política es seria, es con propuestas viables, con propuestas que son aplicables, que se puede ayudar ¿Podemos ver la de medio ambiente ahí? claro que sí, a Perfecto. cambiar Qué bueno. la República Dominicana de hoy. Gracias por compartir con nosotros. A ustedes. en este Un Muchas saludo a su gracias. mamá. Claro, que ella lo está viendo. Mantengan la sintonía, volvemos con más después de esta pausa. Estamos de regreso en Estructuras por BTV Canal 32, igual que todos los domingos a las 8 de la noche y por Punta Cana TV a las 7 de la noche. Estuvimos hace poco compartiendo con el candidato presidencial Víctor Bisonó, más conocido como Hito Bisonó, quien estuvo conversando sobre sus propuestas de gobierno, especialmente en temas de seguridad ciudadana y sobre temas migratorios, con concentración en temas ya de la frontera y de atención a la población migrante en cuanto a servicios de salud. En el día de hoy, Leila y yo tengo preparado un programa muy especial que se relaciona con temas medioambientales de cambio climático. Concretamente, vamos a hablar sobre una joven que tuvo mucha presencia en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, y ella es Greta Thunberg. Es una niña de nacionalidad sueca de 16 años de edad y que padece Asperger. Sí, eso es lo que a mí más me emociona de todo, tú ves, verla a donde ella ha llegado superando lo que para algunos es una limitación, aunque yo no lo considero tal, pero sí hace un poco más difícil las interacciones sociales. Es Asperger, que es una forma leve de autismo. Es un autismo altamente funcional, pero una de las características del autismo, de todos los tipos de autismo, es el tema de la interacción. Es difícil integrarse completamente a la sociedad, por ende ella ha superado esas barreras para hacer el activismo que hace en favor de sus creencias sobre el medio ambiente. Y hace que sea bastante diferente. Ustedes habrán visto los discursos de ella en Naciones Unidas, de tono desafiante a líderes mundiales, incluidos el presidente Trump de Estados Unidos. Ha tenido reuniones con el Papa, con muchos líderes mundiales, y ha encabezado muchas marchas y movimientos activistas en temas medioambientales. Entonces, queríamos hoy dedicar el programa a hablar de Greta, pero antes
de hablar de la protagonista del programa de hoy, queremos saber en qué consiste el cambio climático, el calentamiento global, y para eso hemos consultado a una serie de expertos en temas ambientales quienes nos van a hablar un poquito del tema para tener una mejor base sobre eso. Veamos las entrevistas. El cambio climático no es más que la modificación de los parámetros meteorológicos de manera continua, producto de un factor, en el caso actual, impulsado por el calentamiento global, es decir, por el incremento de la temperatura planetaria, que se incrementa a su vez por la presencia de gases invernaderos como el CO2. Hay un patrón de comportamiento del clima que normalmente uno sabe cuáles son las estaciones del año en las que van a aparecer las sequías, la estación del año que vendrán las lluvias, pero el cambio climático se refiere a los picos de lluvia, pico de sequía, pico de altas temperaturas, es decir, es una variación en el comportamiento global del clima. Las temperaturas, por ejemplo, cálidas son mucho más cálidas y la fría más fría. Tenemos más tiempo sin huracanes, pero cuando tenemos los huracanes son de mucho mayor intensidad. Le llamamos cambio climático realmente a los fenómenos que se han presentado en el siglo XX, fundamentalmente a partir del aumento en la concentración de CO2 que hay en la atmósfera. El cambio climático comenzó a registrarse a partir de los años 60 del siglo pasado, porque alguien comenzó a medir los niveles de parte por millón que había de CO2 en la atmósfera, y se ha visto que ese aumento ha sido permanente, constante hasta ahora. Tenemos el protocolo de Montreal de los años 80, bastante efectivo, que es sobre la capa de ozono. Tenemos también el protocolo de Kioto, y en última instancia, nosotros fuimos como Estado parte signataria de la Cumbre sobre el Cambio Climático de París, Francia, finales del año 2015. Lo que resultó fue que República Dominicana fue expulsada de ese tratado por la Secretaría de la Cumbre, que la ostenta Francia, por el tema de la planta de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque el punto básico de esa cumbre es precisamente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Wow, la mayoría de los países, incluyéndonos, no hemos cumplido con acuerdos y compromisos que hemos asumido en distintas cumbres internacionales sobre la reducción de emisiones de gases que afectan negativamente el medio ambiente y contribuyen al cambio climático. Y hay incluso gobernantes que han dicho a la clara que eso no existe, que es la única parte que... Tú sabes, yo soy fan de Donald Trump, ¿verdad? Sí, sí. Pero no en ese tema, porque en ese tema Claro. creo que él ha llevado sus formas a un extremo. El cambio climático ya no es un tema romántico, idealista, como podíamos ver hace 10, 20 años, es una realidad cuyas consecuencias se notan hasta en el cambio del comportamiento de los fenómenos meteorológicos. O sea, el hecho de que aparezcan huracanes fuera de temporada, hagan rutas o comportamientos erráticos, aparezcan en lugares donde normalmente no aparecían, tiene mucho que ver con el cambio climático. Pero fíjate que el tema de la negación por parte de agentes de opinión pública, de políticos, antes era más recurrente, pero ya no tanto. Eso tiene que ver mucho con el acceso a la información, la hipercomunicación. Ya todo el mundo tiene acceso, no hay que ser científico para eso, tiene acceso a informes, a publicaciones, a revistas científicas, tiene acceso por cualquier vía, con facilidad, a información que tiene que ver con protección y equilibrio del medio ambiente, del equilibrio ecológico, tiene acceso a los resultados de investigaciones, y lo cierto es que ya hoy en día negarlo es muy difícil. Y si no se entera por la parte científica, se entera entonces por la parte normativa, porque tenemos hoy en día Claro. normativa que tiene que ver con protección del medio ambiente como interés colectivo y difuso. Tenemos normativa de índole legal, de índole constitucional y normativa de índole de origen internacional, y en este caso una serie de disposiciones que tienen que ver específicamente con el cambio climático, y no solamente en normas, es que tenemos entidades públicas desde el Ministerio de Medio Ambiente hasta procesos constitucionales de salvaguarda de derechos fundamentales, incluido el medio ambiente,
que pueden ser recibidos por cualquier ciudadano y, como si fuera poco, entidades de rango constitucional, caso del Defensor del Pueblo, donde yo laboré por muchos años, el tema del derecho ambiental es parte consustancial a la labor de defensa de derechos humanos del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, hay una serie de razones de índole normativo, institucional, de acceso a la información y a las comunicaciones que hace que el tema medioambiental todo el mundo pueda conocerlo y además porque no es un tema local. Es que cuando hablamos de medio ambiente, por la misma característica difusa y colectiva, es un tema que afecta a todo el planeta y eso es lo interesante del programa de hoy, que lo que aquí hablamos no aplica solamente para República Dominicana. No, es global. Es global. Yo te voy a poner un ejemplo de algo palpable que involucra, que afecta principalmente a los Estados Unidos y que tiene que ver directamente con el impacto del cambio climático. Groenlandia, que por cierto Trump la intentó comprar, Sí, ¿verdad? sí. Pero él no fue el único, no vamos a decir que él estaba inventando el agua tibia. Varios presidentes de Estados Unidos han intentado comprar Groenlandia, con mucho sentido, por un tema de geopolítica, por la ubicación. Pero en un momento, hace mucho tiempo, en un tratado entre Estados Unidos y el gobierno de Groenlandia, ¿verdad? Hicieron un acuerdo para que Estados Unidos pudiera como enterrar en el hielo una base militar con una ubicación exacta desconocida. O sea, se sabe que está en Groenlandia, pero no se sabe exactamente dónde está. Una base tipo James Bond. Enterrada desde hace muchos años. Pues ¿sabe qué problema están teniendo como consecuencia de que se están derritiendo los polos por el cambio climático? Se está revelando la ubicación de la base, porque se está derritiendo la capa que la cubría y ya están saliendo algunos picos de la base que están revelando su ubicación. Y esto no es un tema solamente político, es un tema militar sensible para ese país. Claro. ¿Y tiene que ver con medio ambiente? Claro. Los siguientes fragmentos de entrevista que vamos a ver tienen que ver con los aspectos de los intereses empresariales, las interacciones en el mercado. Y es bueno saber que el tema del cambio climático y la protección del medio ambiente no es un tema ajeno al comercio internacional y a las relaciones en el ámbito comercial entre los diferentes países. Quienes han estudiado el contenido de las normas de la Organización Mundial del Comercio y las normas que rigen el comercio internacional de bienes y servicios, entiende que, y eso con eso tú trabajaste también mucho tiempo, todas aquellas ventajas competitivas que se logran por medio del incumplimiento de normas de salud pública, normas de trabajo infantil, normas incluso de temas ambientales y de propiedad intelectual. Todas esas ventajas competitivas son una forma de dumping, Claro. son ventajas que se adquieren por medio de una práctica comercial Desleal. es desleal y completamente anticompetitiva. Por tanto, el tema de la regulación del mercado, del libre mercado orientado para la competencia, es un tema que se conecta de forma muy íntima con las obligaciones de los estados en materia de protección del medio ambiente y de adoptar políticas para el cambio climático. Veamos qué dicen los entrevistados sobre esto. Tenemos una economía basada en el petróleo, fundamentalmente. Entonces, es obvio que hay que empezar a pensar fuertemente en alternativas en la producción de energía. Los niveles de concentración de CO2 que hay en la atmósfera, hay que tratar de pararlo en primer lugar y segundo, buscar los mecanismos de cómo retirar buena parte de ese exceso de CO2 que hay en la atmósfera. Y la única forma de retirarlo es la actividad fotosintética. Es decir, la cobertura verde, la cobertura forestal del planeta y sobre todo que los mares estén saludables. Es que todos los estados se comprometan de alguna u otra forma a la reducción proporcionalmente, dependiendo de los estados, proporcionalmente de la emisión de gases de efecto invernadero. Y no solamente de ese tipo de gases, también estamos hablando de que hay una serie de tratados que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte y el vertido de sustancias tóxicas, material nuclear, etcétera, sustancias prohibidas en general, que afectan bastante a lo que es el medio ambiente, no solamente lo que tiene que ver con el cambio climático. Sí, es posible tener actividades de infraestructura y económicas que vayan acorde con el cambio climático, siempre y cuando sean sostenibles, es decir, cuando se tenga ese equilibrio entre lo que es lo ambiental, lo social y lo económico. Está claro que la reducción de la producción de CO2 implica cambios que demandan inversiones y probablemente reducción en los niveles de beneficio. Y la lógica del capital es ir por donde se obtenga la mayor tasa de ganancia, aunque enfermen a las poblaciones.
Sin duda se requieren muchos cambios, por ejemplo, aquí con emisión de CO2 en cosas como el parque vehicular. O sea, eso es terrible. No podemos estar hablando por un lado de modernidad cuando tenemos aquí carros que no deberían circular en ningún lugar del mundo y que son altamente contaminantes porque emiten mucho CO2 porque no están en condiciones para circular. Pues lo primero que hace un dueño de carro público es quitarle el catalítico, que es lo que atrapa toda esa contaminación que sale entre la moflería de la salida del motor en el carro. Y eso es contaminante y nocivo. ¿Tú te has parado a oler el humo que sale de un carro sin catalítico? Claro, de hecho, por eso es que se supone que el mundo está caminando hacia la tendencia de la movilidad eléctrica por un tema eminentemente medioambiental y para también eliminar la dependencia del petróleo. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con más contenido del programa, así que mantengan la sintonía. Muchas gracias por mantener la sintonía. Esto es Estructuras y hoy estamos hablando sobre cambio climático y sobre Greta Thunberg. En el siguiente bloque vamos a ver una serie de entrevistas con los expertos en materia medioambiental, algunos de ellos biólogos, otros abogados. Vamos a hablar sobre la figura de Greta, que es quien inspira el programa de hoy. Greta es una niña de 16 años con síndrome de Asperger, sueca, que ha encabezado un movimiento que se ha expandido muchísimo en el último año, lo que tiene que ver con exigir a las autoridades la adopción de políticas efectivas sobre cambio climático. Vamos a ver qué dicen los expertos en cuanto a qué implica la denuncia de Greta y obviamente de dónde viene, si puede ser que haya un origen de ciertos intereses que están apoyando su denuncia y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esa posibilidad? Legalización o demonización de personas que de repente encaran una voluntad de todo el planeta es parte normal frente a la forma en que se maneja la comunicación. Pero esta joven simplemente representa una idea que es universal y probablemente el carácter universal de la advertencia frente al cambio climático levantada por una figura fue ella, pero pudo haber sido cualquier otro. Es una niña de apenas 15, 16 años. Y ella, por iniciativa propia, comenzó justamente esta lucha contra el calentamiento global, contra el cambio climático, los problemas que se le vienen a la humanidad. Existe lo que se llama el capitalismo verde. El capitalismo verde es aquel capitalismo que se basa en la venta de bienes y servicios, vamos a decir green, de esa línea green, de paneles solares, energías alternativas, que es un capitalismo igual a cualquier otro tipo de capitalismo. Y obviamente, con ese discurso lo que hay que meditar es, ¿a quién beneficia esto? Lo que mueve tu economía son los capitales, es el mercado. Es decir, que por un lado decimos, sí, vamos a proteger, pero por el otro incentivamos el consumismo. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo esta muchacha logra tener esta preeminencia? Óyeme, si incluso esa preeminencia es producto de la estrategia de cualquier sector. Porque hay empresas que han invertido y invierten en bolsa de valores, se abren en bolsa de valores, ¿para qué? Para que personas inviertan en esa compañía. Esa compañía necesita maximizar sus beneficios también. Y obviamente, el hecho de menoscabar industrias que son más tradicionales, por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles, obviamente que eso va a beneficiar a ese tipo de compañías. El gran valor de esta joven no radica en ella, ni siquiera en su discurso, no importa, que radica en el hecho de que ella está encarnando un sentimiento mundial y una necesidad que tiene que manifestarse de distintas formas en cada país. No importa de dónde venga el reclamo, el reclamo es válido, el reclamo es un reclamo objetivo, basado en informes científicos que están ahí, que han sido publicados por la ONU y que obviamente van acorde con el acuerdo internacional vinculante, que en este caso es el Acuerdo de París y las convenciones de cambio climático, que desde el año 1992 en la Cumbre de la Tierra todos los países la suscribieron, todos los países la conocen y ella simplemente está haciendo un reclamo objetivo en base a esa normativa. La forma en que Trump se refirió a ella, la forma en que Bolsonaro se refirió a esa joven, nos está diciendo que su principal blanco de ataque viene de los grandes defensores de un modelo
que contamina y que destruye al planeta. ¿Sabes que en el caso de Carvajal, sobre Greta, nuestro amigo Luis Carvajal, yo difiero un poco respecto a que el valor de la denuncia no es en función de ella? Yo creo que eso le agrega un valor adicional, porque estamos hablando de una muchachita que al día de hoy tiene 16 años, pero que comenzó con esto cuando tenía 13, y que podría perfectamente estar simplemente viviendo la vida normal de una niña de 16 años y no tendría absolutamente nada de malo, y sin embargo decide dedicar su vida a un tema de interés colectivo. O sea, esto es un mensaje aún más poderoso que el tema en sí mismo del cambio climático, sino también el mensaje de una juventud preocupada por el interés de todos, o el interés de la colectividad. Y yo te puedo decir, como madre de una niña con autismo, que aunque a Greta le critiquen sus formas, sin lugar a duda es genuino. O sea, no es verdad que es una actuación, que eso es como ensayado, todo lo contrario, es prácticamente imposible para una persona con la condición que ella tiene mentir. Claro, me parece muy probable que sea algo ensayado. Para el Asperger es casi imposible mentir. Claro, y no me parece tampoco que haya tanta maldad como para una niña con esa condición se le pueda atribuir una cosa como esa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos personas que han convertido a Greta en una especie de mesías, en una figura divina que lleva una voz cantante, lo cual obviamente hay que tener un poquito de cuidado con celebrar ciertos discursos sin conocer exactamente de dónde viene y cuáles intereses defiende. Yo no estoy diciendo que Greta representa ciertos intereses económicos que son quienes apoyan y financian esas cosas. Esos viajes cuestan dinero, esas movilizaciones cuestan dinero, alguien lo está pagando y sobre eso no vamos a taparnos los ojos. Yo quiero defender el medio ambiente, pero yo no quiero que sea sobre la base de hacer a alguien más rico, porque esas empresas no son asociaciones sin fines de lucro. Las empresas que hacen paneles solares están ganando dinero igualito. Entonces, del otro lado de la discusión... Porque, y lo que venden carro eléctrico. También, claro. Tú estás loca por uno. Sí. Entonces tenemos en el otro extremo personas que son hostiles contra Greta, que dicen que eso es un invento, que es una fabricación, que cómo es posible que en un año tú conviertas a una niña en una figura que sale en todos los periódicos del mundo entero. Entonces, a ver, tenemos personas que comparten una u otra postura y lo ideal es que ver objetivamente qué es lo que ella está diciendo, cómo lo está diciendo y cómo nosotros vamos a responder a eso. Lo cierto es que lo que ella dice se corresponde con lo que está en las normas. La respuesta es sí. Lo que ella dice no es distinto a los compromisos internacionales suscritos por los estados en el mundo. Lo que ella dice beneficia a un sector de productos y servicios green. Pues sí, naturalmente, como eso, siempre lo ha hecho las industrias más tradicionales. O sea que cuando tú asumas posiciones, siempre habrá alguien que se beneficie y no necesariamente tú la estás asumiendo en beneficio de ella. Es que si, por ejemplo, yo al día de hoy empiezo a atacar al gobierno por tal o cual razón, yo voy a estar indirectamente beneficiando a la oposición. Pero eso no significa que yo lo estoy haciendo para beneficiar a la oposición, ¿entiendes? O sea, es que siempre se tocarán intereses. Y siempre hay especulaciones, porque también parte de las consecuencias de la hipercomunicación es que todo el mundo siempre tiene una opinión, pero ahora todo el mundo tiene facilidades para publicar su opinión. Sí. Y si no, yo te he dicho a veces que Twitter, que es donde se hacen todos los debates, a mí me parece, y perdóname la expresión, pero una cloaca. Porque, un muladar. Sí, es una cosa terrible. Y todo el mundo ahí opina. Y usted puede ser un doctor o un magíster en un tema, en lo que tiene un dominio académico trabajado con los años de lectura, y usted va a tener 10 personas que no tienen la más mínima idea de ese tema y te van a estar refutando, pero incluso con el error de atrevimiento, de la ignorancia. No, en Twitter hasta los embajadores se meten en chisme. Sí, correcto. Entonces, seguimos con otra serie de entrevistas. Este es el cuarto fragmento de entrevistas, en el cual vamos a hablar un poquito sobre, primero, ¿hay posibilidad de que Greta sea un producto fabricado? Y segundo, al margen de su discurso en temas ambientales y de cambio climático, ¿qué implica Greta por su condición de persona menor de edad que cuestiona la autoridad? ¿Qué implica ella para las presentes y futuras generaciones? Veamos qué dicen los expertos. Bueno, yo pienso que es una figura fabricada, al vapor. Evidentemente, desde mi punto de vista, presiento que hay muchos intereses detrás de la promoción de esa figura.
puede hablar justamente por su generación, que es lo más importante, que son los que van a gobernar el mundo, son los que van a vivir. Personas como Greta y otros ambientalistas generan hostilidad, generan cierto choque hacia las personas, y es, a mi entender, porque vivimos de espalda a este tipo de problemas. Tenemos centenares, miles de Greta que están en sus escuelas, en los colegios, en las calles, en los clubes, advirtiendo todos los días. Algo que los políticos dominicanos no han sabido ver. Entonces, este tipo de producto, si lo queremos llamar así, es decir, Greta incluye todo, es decir, tiene, con esta condición del Asperger, proyecta una inclusión, y además de que te llama la atención, te cautiva la forma en que ella se dirige, lo desafiante de sus palabras, es decir, cómo se atreven, y tiene derecho a decir cómo se atreven. Y por otro lado hay algo positivo, también ha motivado que la juventud, buena parte de la juventud, abra los ojos también, porque la realidad es que buena parte, sobre todo de la juventud de la que nosotros formamos parte, indudablemente que vive de espaldas a lo que son los problemas políticos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera. El hecho de que haya tocado el tema ambiental, eso también puede ser un eje transversal a otros problemas. Nosotros hemos utilizado un llamado que podrá tener toda la magnitud y las limitaciones que pueda tener para expresar nuestras propias demandas alrededor de los problemas ambientales, porque el cambio climático en República Dominicana hay que enfrentarlo frenando los permisos madereros irregulares, peleando contra la extracción masiva de agregados, peleando contra la ocupación en los sistemas de área protegida para eliminar el bosque especializado en captar agua y sustituirlo por cultivos intensivos con la protección de agentes políticos. Hay que enfrentar el delito ambiental de las grandes empresas. Que ella le esté beneficiando consciente o inconscientemente es algo que solamente ella y su familia podrán saber. Indudablemente Greta inspira, e inspira porque una joven podría perfectamente estar ocupando su tiempo en otra cosa, sin embargo lidera un movimiento de empatía con el medio ambiente, y el hecho de que es una joven con una condición, pues lo que hace es inspirar más inclusión, de que esas personas tengan participación en la vida política, que parte de eso es cuestionar las autoridades, en cumplir con el rol que mandan las normas. Entonces, hay una cosa que dice el licenciado Nino de la Rosa, y es que la inspiración que ella genera para participar con el tema medioambiental puede servir como un trampolín, como un eje transversal para otras cosas. Jóvenes que son activistas por temas ambientales la ven ahí y dicen, bueno, pero yo también puedo. Pero eso aplica para otros temas que son de preocupación nacional e internacional. Lo que te dije ahorita, o sea, tiene valor en sí mismo el hecho de que sea una persona que es tan menor de edad, que esté metida en esos temas. Uno puede o no estar de acuerdo con todo parte de su discurso, pero ya tiene muchísimo mérito el hecho de que ella esté en eso, aun si tú no comparte lo que ella está diciendo. Significa que usted como joven puede participar, y usted tiene la posibilidad, con trabajo y con un discurso coherente, usted puede llegar a ser escuchado por líderes del mundo. No solo eso, o sea, que a ella le respondan y la cuestionen presidentes de Brasil y de la superpotencia mundial Estados Unidos, significa que ella está llamando la atención de las principales cabezas de toma de decisiones del mundo. O sea, eso es una hazaña. Eso es una hazaña. Una muchachita de 16 años, eso es algo que hay que aplaudírselo, no obstante su agenda. Es más, si tuviera intereses ocultos, que no lo creo, pero si lo tuviera, lo que ella ha logrado siendo una muchachita ya tiene muchísimo mérito. Claro, y con suerte en el programa de hoy, Leila, habremos hecho un análisis objetivo del discurso de Greta, sobre su persona, sobre el contenido de su denuncia, las posibilidades de que quizá pueda haber intereses ocultos, la posibilidad de que hay un tema de hostilidad por parte de ciertos sectores que generan ganancias a partir de métodos tradicionales de bienes y servicios como son los combustibles fósiles. Hemos visto todas las posibilidades, y quizás con eso hemos logrado informar un poquito más sobre qué es Greta Thunberg para el mundo hoy en día. Así es, hemos llegado ya al final de Estructuras. Tenemos otra entrega, como siempre, el domingo. Todos los domingos estamos en
BTV Canal 32, y los viernes estamos en Punta Cana TV a las 7 de la noche. Y tenemos ya nuestro canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube y ya los programas de estructura se están subiendo actualmente, poco a poco, pero ya pueden ver los programas en el canal oficial nuestro. Ya saben, y pueden seguirnos en @estructuras en TV. Por hoy nos despedimos, les deseamos pasen un muy feliz resto de la noche.